Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Iglesia Jonathan Javier, instrumentador quirúrgico. Nada, vamos a hablar sobre el tema del aprendizaje y la enseñanza. Eh, Vamos a abordar esos temas. Bueno, en sí vamos a abordar lo que es la importancia en la formación de los profesionales, las estrategias a la hora del aprendizaje, eh, los instrumentos, incluyendo el uso de rúbricas. El objetivo en sí es aprender a la hora de evaluar de manera integral eh, todas las habilidades y técnicas que adquirimos, que adquiere en sí el instrumentador quirúrgico profesional. Eh, en sí el trabajo en equipo, el cumplimiento de los protocolos, que nada, que bueno, que eso hay que tener siempre bien en cuenta. Eh, y nada, bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de lo que es enseñanza. Bueno, estamos sobre la parte de enseñanza, la carrera del profesional de instrumentación. No solo forma al técnico, sino que también los valores y las actitudes que son fundamentales. Bueno, vamos al tema sobre la responsabilidad del profesional, que es ser consciente a la hora de actuar, porque estamos, bueno, lógicamente frente a un paciente. Después pasamos a disciplina y organización. Bueno, ahí en disciplina y organización ya la palabra misma te lo dice. Organización es sobre mantener siempre el orden, mantener organizado el tema de todo lo que es en la base quirúrgica, tema de materiales, que es fundamental, tener organizado el tema de cirugías, de qué lado va uno, de qué lado va otro. Bueno, principalmente es estar siempre también un paso adelante para que todo fluya mejor y todo esté perfecto para tener el procedimiento de cada cirugía en sí. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de el control emocional, el trabajar, que a veces uno pasa que trabaja bajo presión, controlar las emociones, el no estar acongojado en sí, base a la palabra, y que nada, que bueno, siempre uno tiene que mantener la calma, siempre ser preciso en lo que uno hace, no estar nervioso, porque bueno, eso puede tener algún tipo de riesgo, pero nada, yo siempre digo que cuando pasan las cosas, que hay que solucionarlas, siempre uno tiene que ser preciso y mantener siempre la calma, y más si uno está trabajando bajo presión, que es una parte de un tema emocional en sí. Después vamos sobre el respeto por las normas de bioseguridad. En sí siempre es prevenir las infecciones, los riesgos que uno, que uno sí puede llegar a tener. Cuanto prevenís, mejor es. Y bueno, vamos sobre el tema de las estrategias y aprendizajes, lo que es la práctica en sí en un quirófano, que nos permita adquirir aprendizaje, real en sí estar en un quirófano, en un espacio quirúrgico, el ver, el tocar, en sí, ¿cómo puedo decirlo? Nada, estar en sí en un espacio en la cual, que es una actividad quirúrgica, que por ejemplo, uno cuando es alumno, mayormente uno mantiene la teoría y hasta que después te mandan al quirófano, que bueno, todo uno siempre lo sabe, el que se recibió de profesional, vos hasta que no entras a un quirófano no sabés, no comprendés, porque una cosa es lo teórico y después si vas a lo teórico en la práctica, que ahí vos comprendés mucho más por el tema de que adquirir conocimiento sobre el tema de lo que es la parte quirúrgica,
el ver una actividad quirúrgica, el tocar un instrumental, en sí los armados de mesa, el armado de un equipo, cómo está relacionado el equipo quirúrgico, en sí cómo armar una caja y muchas cosas que se comprenden a la hora de estar en un espacio real, que es la parte quirúrgica en sí. Y bueno, nada, después hablamos sobre la simulación, lo que en sí en base se recrea escenarios, por ejemplo, de lo que yo estaba hablando, el recrear en el tema de un armado de un equipo, es una cómo cambiarse, la simulación, nada, ahí se usa una parte de la estrategia como para poder adquirir el tema de los conocimientos, de las enseñanzas. Es una gran estrategia para un instrumentador quirúrgico, por ejemplo, como yo decía sobre el tema de los alumnos, de, de enseñarle a armar una estrategia antes de que vaya a una actividad quirúrgica, a lavarse las manos, a armar una mesa, a que abran un equipo, lo que es estéril, lo que no es estéril. Nada, eso está bueno como tema de una estrategia para poder llevar a una persona que se está formando, para poder adquirir todos los conocimientos en sí. Nada, está bueno la simulación en sí base, porque uno antes de entrar a un quirófano siempre se mantiene lo tema teórico en sí, hasta que después, bueno, va hacia el tema de la práctica, que ahí se conoce muchísimo más y está buenísimo utilizar la simulación como parte de estratégico. Bueno, hablamos sobre el trabajo en equipo. En sí, el trabajo en equipo lo mismo te lo dice, es trabajar en equipo, siempre comunicar a la hora de cuando uno está trabajando, de todas las cosas que pasan, de dónde se dejan las cosas, porque vos a veces estás en una actividad quirúrgica y capaz que puede pasar que te piden algo y capaz que te cambiaron, no sé, un material de lugar y uno al no comunicarlo no lo sabe dónde está y en una urgencia se puede ser complicado. Siempre el trabajo en equipo se basa sobre la comunicación, sobre las cosas que pasan. Así el trabajo es más fluido, el paciente no está en complicaciones en el tema de la hora quirúrgica, así los médicos también tienen fluidez al tema de operar. Cuanto uno más, yo siempre digo, cuanto uno es más rápido, más fluido, a la hora del trabajo el paciente está cada vez menos en el quirófano, porque la fluidez hace que se eviten el tema de los horarios en sí. Y bueno, en sí siempre la comunicación es fundamental a la hora de trabajar, porque yo creo que siempre uno tiene que comunicar cada paso que da para que todo sea todo mucho más prolijo y para mí la comunicación es siempre fundamental. Nada, también hablamos sobre el tema de los estudios de los casos, en sí que permiten y desarrollan los pensamientos críticos y la toma de decisiones a la hora de actuar de forma en sí segura. Después hablamos también sobre el tema del trabajo interdisciplinario, sobre el tema de la integración en sí para los otros profesionales de salud. Nada, en sí se basa en tema de integrarse hacia otros profesionales de la salud. Y bueno, esto es el video que armamos, espero que les gusten y nada, gracias por mirarnos y escucharnos. Bueno, me toca hablar de evaluación. La evaluación cumple un rol fundamental para que nos permite ver no solo el conocimiento
sino también habilidades y actitudes que tiene cada instrumentador quirúrgico dentro del área quirúrgica. En principio arrancamos con una evaluación diagnóstica que identifica los conocimientos, las habilidades previas de los instrumentadores quirúrgicos en relación con los procedimientos y con el instrumental, los que nos permite determinar la necesidad de aprendizaje de cada instrumentador, nos permite ver qué tipo de conocimientos tiene, en qué etapa de aprendizaje se encuentra, y nos permite ver las necesidades de aprendizaje de cada alumno. Se utilizan métodos que pueden ser diagnósticos, ¿sí? Pueden ser cuestionarios sobre técnicas, manejo de instrumental, se puede observar la práctica, ¿sí? Se usan pruebas de opciones múltiples, listas de cotejo, registros de observaciones. Se identifica el conocimiento, básicamente, y la habilidad previa de cada instrumentador quirúrgico. Y esto nos determina la necesidad de aprendizaje de cada instrumentador quirúrgico para poder planificar una enseñanza adaptada a cada instrumentador, ya que no todos tenemos los mismos tiempos de aprendizaje. Después tenemos una evaluación formativa. Esto nos permite monitorear el progreso de los instrumentadores quirúrgicos durante su formación, su capacitación. Esto proporciona una retroalimentación para mejorar el aprendizaje, ¿sí? Como objetivo es, monitorear el progreso, proporcionar retroalimentaciones, ajustar la enseñanza según cada necesidad. En este caso, los métodos que utilizamos son revisiones de registros, retroalimentaciones, ¿sí? Como instrumentos, listas de cotejo, rúbricas, registro de observaciones, de prácticas. En qué momento y durante el proceso de aprendizaje, para ver cómo van avanzando dentro del aprendizaje. Y al finalizar tenemos una evaluación sumativa. Esta es una evaluación integradora que nos permite evaluar los logros, si llegaron a lograr los objetivos planteados al inicio de la materia. Acá evalúas con calificación, haces pruebas de evaluación de procedimientos, presentaciones de proyectos, opciones múltiples, listas de cotejo, rúbricas para evaluar la calidad del trabajo, y en qué momento y al finalizar la materia, para ver si logra los objetivos planteados al inicio, obviamente, como ya había dicho anteriormente. Para concluir, en realidad la carrera de instrumentación quirúrgica es un proceso integral que combina conocimientos, habilidades, actitudes y las estrategias de enseñanza junto con los instrumentos como las rúbricas permiten formar profesionales competentes, capaces de desenvolverse con seguridad dentro del quirófano. Ese es el objetivo principal. Y evaluar no solo nos permite medir, también nos permite acompañar y mejorar el aprendizaje. Muchas gracias.